En este video vamos a estudiar la formación de enlaces covalentes y algunas de sus características. Los enlaces químicos permiten formar estructuras más complejas a partir de los átomos. El químico estadounidense Gilbert Lewis determinó, a partir de sus investigaciones, que el comportamiento químico de los átomos depende de la distribución de los electrones en su periferia. Los experimentos realizados habían mostrado que los átomos de algunos elementos eran estables, dado que no formaban moléculas. Es por esta razón que son conocidos como gases nobles o gases monoatómicos. El estudio de su configuración electrónica muestra en el caso del helio que el primer nivel está completo y en los otros casos una configuración del nivel de valencia con los orbitales s y p completos. Los átomos de los restantes elementos en las transformaciones químicas buscan obtener una configuración electrónica igual a la de un gas noble, para lo cual sus configuraciones electrónicas evolucionan para obtener 2 electrones en el nivel 1 u 8 electrones de valencia con los orbitales s y p completos en el último nivel alcanzado. ¿Cómo se obtienen estas configuraciones electrónicas? Según el caso, los átomos pueden captar o ceder electrones para formar iones, compartir electrones con otros átomos para formar moléculas o deslocalizar electrones en el caso de los metales. Estudiemos la formación del enlace covalente en el caso de la molécula de cloruro de hidrógeno. Esta molécula se forma a partir de átomos de hidrógeno que tienen un electrón y cuya configuración electrónica se escribe 1s1, y de átomos de cloro que tienen 17 electrones, cuya configuración electrónica muestra 7 electrones de valencia. El análisis de sus configuraciones electrónicas muestra la presencia de electrones desapareados. Estos electrones van a constituir el enlace entre los dos átomos, al ser puestos en común formando un par enlazante en el cual cada átomo aporta un electrón. Esta molécula puede ser representada mediante su diagrama de Lewis, que muestra la presencia de un par enlazante, es decir, un par de electrones compartidos, y pares no enlazantes, es decir, electrones que pertenecen en exclusividad al átomo de cloro. Es importante destacar algunos límites de esta forma de representación, dado que los electrones de enlace no están fijos entre los dos átomos, sino en movimiento permanente. Es posible representar la nube electrónica que muestra la probabilidad de presencia de estos electrones en torno a los átomos. Otra limitación de esta representación es que no tiene en cuenta el carácter tridimensional de las moléculas. El químico estadounidense Linus Pauling estudió la formación de enlaces covalentes y recibió el Premio Nobel por sus investigaciones, publicadas en su libro La naturaleza del enlace químico, en el que presenta un concepto clave para entender el comportamiento de los átomos y de las moléculas, la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de un átomo en una molécula para atraer hacia sí los electrones del enlace que forma con otro átomo. Es posible determinar experimentalmente el valor de electronegatividad de los distintos átomos. Existen distintas escalas, pero en todos los casos se encuentra que su valor aumenta de izquierda a derecha en la tabla periódica y de abajo hacia arriba. De esta forma, encontramos al elemento menos electronegativo, el francio, abajo a la izquierda, y el más electronegativo, el flúor, arriba a la derecha. Es interesante destacar que los gases nobles no tienen valor de electronegatividad, dado que no forman enlaces. ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos? Retomemos el ejemplo de la molécula de cloruro de hidrógeno. El átomo de hidrógeno atrae hacia él los electrones con una cierta electronegatividad. El átomo de cloro atrae hacia él los electrones del enlace con otro valor de electronegatividad. Lo que determina lo que ocurrirá con esos electrones de enlace es la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos calculada a partir de sus valores correspondientes en la tabla periódica. ¿Cuál es la consecuencia de esta diferencia para la molécula? En principio, la distribución más probable de los electrones en la molécula podría resultar de la suma de las densidades electrónicas de los átomos implicados en el enlace.
Sin embargo, la experiencia muestra que la nube electrónica está deformada de tal forma que se engrosa sobre el átomo de cloro y se afina sobre el átomo de hidrógeno. En efecto, la mayor atracción ejercida por el átomo de cloro determina una repartición desigual de las cargas eléctricas en la molécula, con una zona de alta densidad electrónica, anotada menos delta, sobre el átomo de cloro, y una zona de baja densidad electrónica sobre el átomo de hidrógeno. Esta molécula es eléctricamente neutra, pero la asimetría en la distribución de los electrones se traduce por una densidad electrónica elevada sobre el átomo de cloro que se asocia a una carga parcial negativa y una baja densidad electrónica sobre el átomo de hidrógeno asociada a una carga parcial positiva. Decimos entonces que la molécula es un dipolo permanente. Esta polaridad puede ser indicada mediante una flecha que se orienta desde la parte negativa hacia la parte positiva y que representa el momento dipolar de la molécula. De manera general, en función de la diferencia de electronegatividad, podemos encontrar diferentes situaciones. Si la diferencia de electronegatividad es menor a 0,4, la atracción ejercida por los dos átomos es similar. Los electrones están repartidos de manera homogénea. El enlace se llama no polar o apolar. Una diferencia intermedia entre 0,4 y 1,7 muestra que la atracción ejercida por uno de los átomos es mayor, determinando una polarización del enlace. Por último, si la diferencia es muy importante, superior a 1,7, uno de los átomos, el más electronegativo, arranca los electrones al otro, lo que conduce a la formación de iones. Estamos entonces en presencia de un enlace iónico. Si consideramos un eje graduado en función de la diferencia de electronegatividad, que abarcaría valores desde 0, correspondientes a átomos de igual electronegatividad, hasta 3,3, que corresponde a la mayor diferencia posible entre el elemento menos electronegativo y el más electronegativo, marcamos que entre 0 y 0,4 el enlace es covalente apolar, entre 0,4 y 1,7 el enlace es covalente polar y para valores superiores a 1,7 el enlace es iónico. Es importante señalar que estos límites no son exactos, se determinan experimentalmente a partir de las propiedades de las sustancias. Permiten, sin embargo, tener una idea bastante precisa de las características del enlace. Queda por determinar lo que ocurre en el caso de moléculas más complejas, pero eso lo veremos más adelante.